Vamos a mostrarles esta tarde un vínculo que parece invisible entre el caso de la jueza Emma Benavides y el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo, acribillado en Cartagena en el año 2022. La historia que traemos hoy comienza el 10 de mayo del 2022, hace prácticamente 2 años. Para entonces, Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo especializado en narcotráfico y criminalidad organizada, estaba en Barú, una isla de Cartagena. Estaba celebrando su luna de miel. Acaba de casarse con Claudia Aguilera, su pareja. Esa noche, dos sicarios entraron a la isla en que se hospedaba en una moto náutica. Desarrojaron sobre su cuerpo 3 disparos, el tercero en el rostro. Marcelo Pecci murió casi instantáneamente. 10 de mayo del 2022. Casi han pasado 2 años. Las autoridades colombianas reaccionaron al evento con un despliegue policial sumamente intenso que produjo rápidamente 5 detenciones, personas que estaban vinculadas o que podrían haber estado vinculadas a la logística del crimen o al origen de la orden o la implementación del operativo del que resultó este asesinato. La lista de detenidos se amplió y entre los detenidos había una persona en cuyo nombre debemos reparar: Edison Ruiz Martínez, detenido en Ipiales, cerca de la frontera con el Ecuador. ¿Por qué Ruiz Martínez es importante en esta historia? Ruiz Martínez fue originalmente capturado en el Perú en noviembre del 2012. Se encontró en su poder y el de sus cómplices, Gómez Herrera y 2 personas más, una tonelada de cocaína montada para ser exportada a Europa con un valor aproximado a los 50 millones de dólares. Un operativo hecho bajo las reglas de la flagrancia, con la rapidez que estos operativos originan. Ruiz Martínez y sus secuaces fueron internados en un penal peruano bajo órdenes de un juez de la República, pero recuperaron la libertad 3 años después, en el 2015, bajo las órdenes de una sala penal en la que cumplía funciones la jueza superior Emma Benavides, la hermana de la fiscal de la Nación, la que ahora está suspendida. Otra forma de contar esta historia comienza en octubre del 2018, cuando Hilario Rosales Sánchez, un ex policía que pagó prisión con cargos por narcotráfico, contó en público que por lo menos en 2 ocasiones, personas que se presentaron como emisarios de la jueza Emma Benavides le ofrecieron su libertad a cambio de montos que bordeaban aproximadamente $100.000 americanos. Él no pagó ese soborno, pero empezó a recoger historias de otros internos que habían recibido las mismas ofertas y que sí los habían pagado. Empezó a obtener registros de las veces que esos emisarios habían ingresado al penal y logró presentar a la fiscalía al menos 9 casos. De esos 9 casos, la fiscalía eligió 2. Uno de ellos, el de Edison Ruiz Martínez. Esa fue la historia que dio origen al caso que se empezó a investigar contra la sala que integraba la jueza Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, la fiscal suspendida mientras ejercía el cargo de la Fiscalía de la Nación. Otra manera de contar esta historia comienza en los recintos de la Junta Nacional de Justicia, cuando Patricia Benavides, entonces fiscal adjunta, aplicaba para la posición de fiscal suprema. En la entrevista que se desarrolló ante los magistrados de la Junta, se le preguntó expresamente qué haría con el caso de su hermana, siendo ella fiscal suprema. Respondió que no intervendría.
que respetaría el debido procedimiento y el curso de las investigaciones. Fue nombrada fiscal de la Nación en junio y solo un mes después, en julio, removió a la fiscal Revilla, la jefa del equipo que investigaba a su hermana. Tengo que reconocer que creí que eso solo podía ser un exabrupto, que rodeada como estaba de magistrados sensibles a lo institucional, Vela, Sánchez, Sánchez Cotrina, tendría que retroceder rápidamente y enmendar un curso de hechos que ya Cruz Silva y Víctor Cubas habían denunciado como gravísimo. La rectificación no se produjo nunca. Por el contrario, investigada por la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides organizó un caso de amparo para suspender las investigaciones. Cuando se cayó el amparo, ideó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que sea el Constitucional quien impida a la Junta que se le siga investigando. El curso de los hechos nos ha llevado a donde estamos. Patricia Benavides, descubierta en el caso Valquiria, conspirando con el Congreso para desmantelar a la Junta Nacional de Justicia entera. A hoy ha quedado en evidencia que esta historia tiene un capítulo que no estábamos notando en su exacta dimensión. Cuando la señora Revilla fue removida del equipo, de la jefatura del equipo que investigaba a la hermana de la entonces fiscal de la Nación, a la jueza Emma Benavides, se había iniciado desde su despacho un procedimiento para obtener la cooperación de las autoridades colombianas y a través de ellas el testimonio de Edison Ruiz Martínez. Sí, el narcotraficante detenido en Perú en noviembre del 12, liberado por la sala de la jueza Benavides en el año 15, sobre quien la denuncia de Hilario Rosales Sánchez cuelga la historia de los sobornos promovidos desde la sala, arrestado en Colombia luego del asesinato de Marcelo Pecci. Junto con él, la oficina de Revilla estaba intentando recoger declaraciones de otras personas, también beneficiadas con excarcelaciones y detenidas tiempo después en Colombia, en España. Resulta entonces que la interferencia de la fiscal Benavides sobre el caso de su hermana representa en realidad un acto de obstrucción en una investigación sobre sobornos vinculados con el narcotráfico. El procedimiento de cooperación para recoger la declaración de Ruiz Martínez en Colombia ha sido retomado solo a partir de la suspensión de Patricia Benavides en el cargo. Solo a partir del momento en que la nueva gestión del Ministerio Público ha dejado las manos libres a Alcides Chinchay, el fiscal que originalmente tenía este caso en tiempos de Revilla para poder recomponer las cosas. Solo porque en el marco de esa suspensión, el fiscal designado por Patricia Benavides para reemplazar a Revilla, que había abandonado los trámites y había pedido que el caso sea desestimado, que se le declare en sobreseimiento, pudo ser removido. Solo ahora la Fiscalía tiene tiempo para poder terminar de recoger esas declaraciones, el tiempo que le ha dado la sala durante la suspensión de la señora Benavides. En este momento, entonces, la suspensión de la señora Benavides es una condición indispensable para poder tratar de saber qué pasó exactamente con la liberación de un Edison Ruiz Martínez que, insisto en decirlo, terminó detenido en Colombia en mayo del 2022 a consecuencia y en el marco del asesinato de un fiscal antinarcóticos del Paraguay. Siempre quise pensar, debo decirlo, que la señora Benavides era inocente de los cargos que se presentaron en su contra desde octubre del 18. La conocí, como cualquier abogado de litigios, como una magistrada seria, responsable, ordenada. No sé si es inocente o es culpable, ni me corresponde establecer un juicio sobre eso. Lo que sí me queda claro es que todos los esfuerzos que Patricia Benavides ha venido haciendo para bloquear ese caso, para impedir que las declaraciones de quienes ahora son extraditables lleguen al Perú, para impedir que el caso llegue a juicio hasta el extremo de estampar su propia firma en la remoción de la fiscal que lo investigaba,
ponen en duda que se trate en realidad de una calumnia, de una difamación o de un error. Porque ninguna persona inocente necesita tanto esfuerzo, incluso exponer la continuidad de un órgano constitucional como la Junta Nacional de Justicia solo para bloquear su procedimiento. Nos guste o no, en este momento, destituir a la Junta es devolver a Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación. Y lamento decirlo, devolverle a la Fiscalía de la Nación a la señora Benavides puede producir una nueva interferencia sobre investigaciones que ahora tocan algo tan serio como el respeto del Estado peruano a las obligaciones que ha adquirido en el marco de los convenios antidrogas que ha celebrado, incluido el convenio antidrogas con los Estados Unidos. Porque en función a esas obligaciones, las autoridades están obligadas a dar cuenta de sus actividades y mantener un marco importante de respeto sobre los pocos esfuerzos, que hay que decirlo, hacemos por contener al narcotráfico. No olviden este nombre, Marcelo Pecci, un fiscal asesinado a los 45 años en las inmediaciones de Cartagena, en la isla de Baru, con ocasión al cual una persona que escapó del Perú, Ruiz Martínez, permanece detenida en Colombia, sin que aún hoy podamos saber a ciencia cierta si tiene una historia que contarnos. Hemos venido hablando de la Junta Nacional de Justicia como un asunto que compromete la solidez de nuestras instituciones, pero como pueden ver, compromete mucho más que eso.